Ok. Ok. Ay, lo que no me esperaba. ¿Ah? Qué bueno que existe la edición posterior. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz inicio de semana. Que el Señor Todopoderoso los siga bendiciendo y nos siga ayudando. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo. Bien. Hoy terminamos la serie de las 5 solas según Jesús. 5 versículos donde nuestro Señor Jesús habla acerca de las 5 declaraciones de fe, que eso es lo que significa las solas, 5 afirmaciones acerca de la fe protestante, la fe evangélica, la fe cristiana, y por qué no decirlo, la fe católica también, recordando que la palabra católico significa universal, porque la Iglesia de Cristo, a diferencia del pueblo de Israel, la componen gente de toda lengua, tribu y nación. Y hoy vamos a terminar con la última sola, ¿cuál de todas es? A ver si se acuerdan. A ver lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cuántas solas? ¿Ah? Solo a la gloria, o solo a Dios la gloria, correcto. Esa es la última sola que corresponde al día de hoy, lunes 26 de agosto del año 2024. Año 2024, como diría, de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Vamos a ver entonces lo que es las últimas sola, en latín soli Deo gloria, o en español solo a Dios la gloria. 5 versículos donde nuestro Señor Jesucristo habló de la soli Deo gloria, de darle solo a Dios la gloria, y veremos cómo Él, siendo nuestro ejemplo en todo, también le dio la gloria al Padre. Bien, esta sola, para los que anotan, la definición es, o qué quiere decir soli Deo gloria, o qué entendemos cuando decimos solo a Dios la gloria, es que el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, manifestando las excelencias o virtudes de su carácter. Cuando decimos de glorificar es dar honra, o sea, ser consecuente con lo que decimos predicar y enseñar. Eso significa, en otras palabras, es vivir una vida que agrada a Dios, conforme a lo que Él ha ordenado. Eso es lo que significa solo a Dios la gloria. En un versículo del apóstol Pablo, Efesios 1, 4 al 6, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 6 nos dice cuál es la razón por la cual Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y es para alabanza de su gloria. Como dice el apóstol Pablo también en Romanos 11, al final de ese capítulo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que nosotros no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Eso es lo que quiere decir el pasaje, entre muchas cosas, muchas enseñanzas que se extraen de allí. También primera de Pedro 2, versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito que tenemos como hijos de Dios es anunciar las maravillas de Él, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, el primer versículo que veremos hoy es la primera declaración de Cristo en cuanto a la solo a Dios la gloria, es Mateo 4:10. Mateo 4:10. Y el contexto de este pasaje es cuando Jesús está en el desierto, tenía 40 días de ayuno, y al cuarto día dice que tuvo hambre. Entonces se le apareció Satanás y lo tentó. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, la adoración no es algo que se limita
a nuestro ejercicio de fe cuando nos reunimos, por ejemplo, en este lugar o en cualquier otro, en la casa de algún hermano. Adoración no es solamente eso, adoración es un estilo de vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida, si y está conforme a lo que Jesús ha ordenado en su palabra, es adoración. En la clase pasada, cuando vimos sola fe, hablamos de que Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablamos de que esas buenas obras, entre muchas otras, pero principalmente esas que están allí en esa misma epístola, es: marido, amad a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia; esposa, está sujeta a vuestro marido; hijo, obedeced a vuestros padres; padre, no serás áspero con vuestros hijos; siervo, obedeced a vuestros amos en todo; amos, no seas dejen las amenazas con ellos. Esas son las buenas obras. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos esa disciplina espiritual de que estamos delante de un Dios que todo lo ve, con esa conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos una vida de adoración porque hacemos lo que a Él le agrada. Eso es adoración. Adoración no es nada más cantar, ni orar, ni reunirse en un lugar en específico. Adoración es 24/7. Toda nuestra vida es una vida de adoración. Como yo le decía a un hermano, hasta uno en su vida matrimonial está adorando. Porque si hace lo que Él nos ha ordenado, de nosotros como esposo, amar y honrar a nuestra esposa, estamos haciendo lo que Cristo ordena. O sea, no estamos haciendo algo que nace de nosotros, sino algo que se nos ordena a nosotros. Y eso es adoración. Entonces la adoración es solo para Dios, aunque haya una necesidad. En este caso, ¿cuál fue la necesidad de Cristo? La tentación fue que Satanás le mostró la gloria del mundo y todos los reinos. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Con una buena oferta. Cristo diría, buena oferta entre comillas, ¿no? Cristo diría, oye, no tengo que ir a la cruz si puedo tener el mundo. No tengo que ir a la cruz si se me ofrece ya desde una vez los reinos del mundo. Pero ¿qué pasó? Que la adoración no iba a ser dirigida a Dios y no le iba a dar gloria a Dios. No iba a honrar a Dios con ese acto. Aparte de que Satanás es un engañador y sabemos que no iba a cumplir. Entonces, ¿quién iba a quedar mal allí? Jesús, como hijo de Dios, como nuestro representante, como nuestro Salvador. Entonces, hay una batalla constante entre la gloria del mundo y la gloria de Dios. Y a veces eso pega mucho en el ego. Entonces Satanás tentó a Eva ofreciéndole lo mismo que le dijo a Jesús, pero con otras palabras. Y Eva, ¿qué hizo? Fue engañada y finalmente el hombre cayó. Es lo mismo. Vean que el resultado de una adoración errónea trae consecuencias. Entonces, uno puede ver la gloria de Dios, no solamente, o ver la gloria de Dios significa que uno ve los resultados de la adoración. En este caso, Jesucristo vio la gloria de Dios al no ceder a la tentación. Y cuando uno no cede a la tentación y antepone la voluntad del Padre en lugar de la propia, uno está viendo la gloria de Dios en ese momento, porque está haciendo la voluntad del Padre. La adoración, el acto de adoración es como un plano cartesiano, creo que se llama en matemáticas, disculpen ustedes, que hay un eje vertical, el eje X y el eje Y, ¿no? Bueno, la adoración va hacia arriba, pero también es horizontal, con todas las obras que le acabo de decir, por las cuales fuimos creados. Entonces, cuando vivimos en obediencia al Padre, le damos la gloria a Él. Esa es la primera sola de esta tarde. Cuando tenemos la adoración correcta, le estamos dando la gloria a Dios. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentario? Bien, segundo versículo, allí mismo en Mateo 6:9.
Mateo 6:9 comienza con la oración del Padre Nuestro y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El patrón bíblico de oración dado por Cristo es orar dirigiéndonos al Padre. Fíjese que cuando yo veía esto, viendo el estudio, ¿no? Y de la misma manera oraba Pablo. Pablo decía: yo ruego a Dios para que sea lleno de conocimiento de su voluntad. Ruego a Dios el Padre. Pero el patrón bíblico que tenemos en el Padre Nuestro es que las oraciones van dirigida al Padre en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí creo que solamente 2 ocasiones en la Biblia donde se ora a Jesús directamente, que fue Esteban cuando lo iban a apedrear y Juan cuando ve la visión en el Apocalipsis. Pero del resto, si ustedes leen, cuando tengan la oportunidad de leer el Nuevo Testamento nuevamente, van a encontrar que todas las oraciones van dirigidas al Padre. Todas. Cuando yo pensaba en eso, yo decía: wow, entonces los que oran al Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con poder. Yo miraba para los lados. O cuando oran a Jesús, que no es que sea pecado, pero ¿cuál es el patrón bíblico? Orar al Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y el Padre Nuestro, las primeras 3 cosas que dice son dirigidas al Padre, no hacia nuestras necesidades. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Después es que dice: el pan nuestro de cada día, o sea, nuestras necesidades, dánoslo hoy. Esa es la oración, no es que la oración del Padre Nuestro. Y esta oración nos da ese patrón. No quiere decir con eso que vamos a orar al caletre del Padre Nuestro, sino que vamos a seguir ese patrón. De hecho, el catecismo de Heidelberg, no recuerdo cuál es la pregunta, explica el Padre Nuestro. No recuerdo la pregunta, disculpen ustedes que no les diga, pero explica el Padre Nuestro. ¿Qué significa expresión por expresión? Entonces, el patrón bíblico de oración dado por Cristo es orar al Padre de la misma manera que hizo Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 1, 3 al 4, cuando Pablo ora por los colosenses pidiéndole al Padre. Debemos orar al Padre en nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Las primeras 3 cláusulas, ya les dije, que van dirigidas a Dios, a la gloria de Dios, no a las necesidades ni a la gloria del hombre. Esas oraciones que van centradas en el hombre no son el patrón establecido en las Escrituras. O sea, primero la gloria de Dios y después nuestra necesidad. Aunque son importantes. Lo más importante para Jesús es la santificación del nombre del Padre, la honra de Dios el Padre. Ahora, ¿cómo es glorificado el nombre de Dios en la tierra? Una pregunta. Una de las respuestas es cuando el evangelio prospera, es decir, cuando es predicado. Esa es una manera como el Padre es glorificado, porque muchas vidas vienen a Cristo, Cristo los salva, y esa salvación es para hacer la voluntad que el Padre envió al Hijo, que todo lo que le dé a Él no pierda nada. En esa manera, el nombre del Padre es glorificado cuando el evangelio es predicado y es expandido. Por eso, o entre muchas razones, Pablo le dice a Timoteo que ore por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente, porque en esa condición es que podemos predicar el evangelio. Fuera de ahí no se puede. Cuando no tenemos quietud, cuando no vivimos quietos, o sea, quietos en el sentido de no tener oposición política de ningún tipo. Ahí es cuando el evangelio prospera. Por eso que en nuestros países occidentales hay muchos cristianos evangélicos, a diferencia de Asia, de los países musulmanes, donde hay mayoría musulmana. Por eso. Bien, pregúntate acá. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Tercera sola, Juan 8:49. Tercera sola, solo a Dios la gloria. Juan 8:49. Ajá. 8:49 dice, respondiendo Jesús: yo no tengo demonio,
Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Un endemoniado pues no honra a Dios. Ahora, un endemoniado o alguien que, vamos a decirlo de esta manera, alguien que está bajo la influencia demoníaca, no es alguien que se manifiesta como hemos visto en alguna oportunidad de una persona que se revuelca en el piso, se convulsiona, se vuelve agresivo, que hay que agarrarlo entre varias personas porque tiene una fuerza casi que, o vamos a decir, sobrenatural. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno, que rompía las cadenas, aunque lo ataban. Un endemoniado no solamente eso, la señal de estar bajo la influencia de Satanás o del maligno es una vida que deshonra a Dios. Eso es lo que indica una influencia. Por eso es que Juan dice Dios le bendiga, Juan dice en su epístola, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, todo aquel que no está en Cristo está bajo el poder del maligno. Y esa es una vida que no honra a Dios. Por eso que vemos el pecado a todo dar. Porque son vidas que no honran a Dios. Y una de las cosas que no da honra a Dios en la vida del cristiano es el yoísmo. El yo, el yo, el yo. Eso que hablábamos hace unos minutos sobre los reformados. Nuestros hermanos de la otra acera dicen que nosotros no evangelizamos y siempre están diciendo ellos, sacando su currículum de lo que ellos han hecho por Cristo. Eso realmente no le da la gloria a Dios. No le da la gloria a Dios. O sea, decir que tengo tantos años en el Evangelio, tanto de pastor, he predicado tantas veces en la plaza de la ciudad, he ganado tantas almas, ustedes no evangelizan. Eso no es honrar el nombre de Jesús. Eso no es honrar el nombre del Padre. Eso es echarle en cara, de hecho, a lo que uno tiene que hacer. Lucas 17:10, ¿sí? Dice, cuando hagan lo que yo les mando, digan, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Somos siervos inútiles. Nosotros no podemos decir nada en ese sentido porque hacemos lo que se nos ha mandado a hacer. No estamos haciendo nada que sorprenda al Padre. Por eso una actitud como esa, una actitud yoísta, es una deshonra al nombre de Cristo y al nombre del Padre. Debemos vivir de tal manera que la gloria del nombre de Dios sea hecha realidad a través de ti. Lo que hablábamos ayer. Evangelizar no es solamente ir a declarar públicamente en una plaza o casa por casa el nombre de Cristo. Evangelizar también es cuando se está en nuestro entorno y allí somos influencia. En la forma como trabajamos, en la forma como nos conducimos, en la forma como hablamos, eso es evangelizar. ¿Estará nuestra vida honrando al Padre en nuestro empleo o en nuestro centro de estudio? Esa es una pregunta que tenemos que hacer siempre. Esa es la luz que Jesucristo dijo que nosotros somos. Así alumbre nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos a través de nuestras buenas acciones. De hecho, hay una canción muy antigua, no recuerdo qué año es, dice, brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Se llama la canción, que se llama brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Más tarde se la paso por el grupo. La canta Bruce del Monte. Sí, ese es un músico creo que es bautista, pero hay que brillar en el sitio donde estamos. Ok, cuando yo recuerdo, a ver, esto por acá. Bueno, una de las cosas que hacemos mi esposa y yo cuando vamos a salir, y le ponemos a Dios el día, yo digo en la oración, Señor, ayúdanos a vivir este día para tu gloria. Esa es una de las cosas que siempre oramos. Señor, ayúdanos a vivir este día para tu gloria, a donde vayamos. Y es justamente eso, ser esa luz. Entonces, orar por la glorificación del nombre del Padre y vivir para su gloria. Algo que ha hecho daño al cuerpo de Cristo es decir, o tener una actitud de, en mi vida primero, Dios, en mi vida segundo, Dios, en mi vida tercero, Dios. Eso es algo que ha hecho bastante daño. Mira, ni siquiera un soltero puede decir eso. Si bien es cierto que Dios es lo que debe ser lo primero en nuestra vida, que es el primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas,
también es cierto que tenemos una responsabilidad. Recuerda que dijimos hace un momento que la oración es vertical, pero también es horizontal. Bueno, cada quien tiene una responsabilidad y el cristiano tiene que ser responsable. Es cierto, primero Dios, pero después está nuestra responsabilidad, sea que trabajemos, sea que estudiemos, sea que tengamos familia. Y decir primero Dios, segundo Dios y tercero Dios hace que descuides todas las demás cosas. Y eso, esa manera de enseñar está más que probado que ha hecho daño al cuerpo de Cristo. Porque vemos personas que descuidan a la familia por estar metido todos los días en una iglesia. Porque como dicen, primero Dios, si la iglesia tiene servicio todos los días están allí y cada actividad que hacen durante el día también está allí porque primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. ¿Ven lo dañino que es eso? Entonces, eso no, en una vida así no honra el nombre de Dios. No honra al Padre, no honra al Hijo, no honra al Espíritu Santo. ¿Cuándo es honra a la divinidad? Poner a Dios en el lugar que corresponde cuando lo ponemos en primer lugar y en segundo lugar nuestras responsabilidades. Ahí sí estamos honrando a Dios. ¿Preguntas hasta acá? Ajá. Siempre tienen que ser algo, uno por el trabajo, uno por la familia, uno me sentió a congregarse. No te vas a sentir por la familia, no te vas a sentir por tal cosa, entonces en este caso como papelito. Bueno, la prioridad siempre es poner las cosas, o sea, establecer las prioridades. Nuestra primera prioridad es Dios, pero también tenemos responsabilidades. Yo, por ejemplo, hay días que no puedo venir acá, porque estoy trabajando, me tocó trabajar ese día. Por ejemplo, el domingo. Entonces, si bien es cierto que tengo que, o eso me obliga a ausentarme, también estoy cumpliendo con mi parte como esposo, como cabeza de hogar. Porque ¿sabes qué haría daño a mi familia? Que yo descuide mi empleo por hacer algo que puede tener una pausa. O sea, porque yo no vivo del Evangelio. Vivo en el Evangelio, pero no vivo del Evangelio, que es distinto. Yo tengo que trabajar como cualquier hombre de hogar. Lo que pasa es que causa, por lo menos, no voy a nombrar, yo me congrego en una iglesia, no más decir nombre, y en el cual mi esposo estaba estudiando en la UNED, y cuando se graduó, en contexto, le comentó eso a la pastora primero, tío, todo el mundo que está. No, ni siquiera lo felicitó. Entonces, un domingo, cuando íbamos a la escuela dominical, no puedo compartir con mi familia apenas a terminar porque había otro servicio y no, el domingo es de Dios. No puedes visitar, tienes que, y salíamos tardísimo de y teníamos que seguir el otro servicio. Entonces ya uno lo oye, pero entonces falta sabiduría, sí. Saber conocer la palabra. Sí, el equilibrio sería saber qué es lo que tengo que hacer. O sea, le pongo mi ejemplo porque es algo que vivo constantemente. Ya, no sé si con eso contesté tu pregunta o... Lo que pasa es que, si tú por lo menos te congregas, ¿verdad? Te estás poniendo el ejemplo que de repente a veces un iglesia se hace servicio prácticamente todos los días, sí. Pero que por lo menos tú digas, o sea, pasó por la semana, fue una vez porque sí, sí, no, hay cosas que se escapan de nuestras manos. Entonces ahí donde tú dices, pero de 7 de la semana, una sola vez, puedes dejar importancia en tu vida. Sí, no hay... No. Entonces a veces, por eso digo, hay un equilibrio, como te dice, lo que hay que organizar y con autoridades, porque en 7 días tienes la oportunidad de darle todos los bonitas al Señor. Entonces, claro, sí, bueno, no sé si lo dices por la cantidad de... por la cantidad de veces que uno debería asistir, no sé si va por allí. No, lo digo como por aquí con mucho debate. Sí, no, te digo que la iglesia primitiva se... No asistido, que eres más cristiano con quién, sí. ¿Sabes? Lo que importa, hermano José Miguel, es tu comunión con Dios. Sí. Siempre van a hablar, si viene o no viene. Si hace o no hace.
Porque si mira, de Jesucristo hablando, que comerón y te digo algo, tú estás hablando que no comías sino esto o el otro. Sí. O sea, siempre van a ver. Sí, sí. No, claro, sabes que la palabra dice, no me congregar. Sí. Como lo demás, Sí. ¿Y sabes cuántas veces la iglesia primitiva se congregaba a la semana? Esa palabra es intensa. Sí. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, Porque no es lugar como tiene como locura. Ajá. ¿Y sabe cuántas veces se reunía la iglesia primitiva a la semana? Un solo día a la semana. El día del Señor, es decir, el domingo. Entonces, si había un solo día en la semana para congregarte y constantemente faltaba, allí donde entraba la mala costumbre de no congregarse. No está diciendo que es todos los días. Te van a hacer a que hagas todo de lunes a viernes hasta el sábado, pero el domingo para mí. Sí. Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarse como uno tiene por costumbre. Claro, tienes un solo día a la semana y vas a faltar, yo les digo ahora. Y sí. Entonces ahí es donde entramos a lo que decíamos el extremismo, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. esa es la Por eso que es intensa. Sí. Pero el saber, hay personas de la sí, sí. no van para eso, y bueno, voy una vez al mes, y soy cristiano, y estoy con Dios, y Sí, bueno, ya cada caso es distinto, no se puede jugar todos los casos igual. Yo, por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, el primer trabajo que conseguí fue de vigilante. Y yo trabajaba 6 días seguidos y libraba 2. Pero como era rotativo, me ausentaba demasiado de la iglesia. Ahora, son circunstancias, no te vas a quedar en el trabajo eternamente. Es lo primero que pude conseguir cuando me gradué y tuve que hacerlo. De hecho, durante un tiempo, en la gloria sea para el Señor, el único ingreso que había en la casa era el mío. Si yo hubiese dicho que no en ese momento, hubiese renunciado, ¿cómo hubiésemos estado en la casa? Entonces, como Dios sabe todas las cosas, hablando de la presidencia que conversábamos ayer, Dios hace que a veces pasemos momentos en los que creemos que estamos mal, pero resulta que va a ser en nuestro beneficio. Y no se crean, yo en ese trabajo, yo muchas veces me cansé de meter currículos. Diga, pastor. Pastora, porque usted no va a hacer servicio todos los días. Le digo, no, yo soy muy claro, porque hay hermanos que trabajan y hay hermanos que necesitan hacer su hogar. O descansar simplemente. O descansar. O leer la Biblia, porque ese no tiene tiempo todos los días en el servicio. Nunca leen la Biblia. Para leer la Biblia. ¿En qué momento lo hace? El lunes enseñanza, el martes servicio de oración, el miércoles ayuno y el domingo escuela dominical. Y con eso cumplimos la ley de Dios, como diría nuestro Señor. Y si acaso una vigilia como hubo la semana pasada, gloria a Dios. Sí, algo que es extraordinario. Pero históricamente la iglesia se congregaba un día a la semana, el domingo. De hecho, Pablo dice, hablando de la recolección de la ofrenda, dice, cada primer día de la semana, cada quien dé lo que propuso, como Dios le haya sido prosperado, cada primer día de la semana. Porque era el día que Dios se reunía. Y la historia de la iglesia da constantes pruebas de que ellos se reunían una vez a la semana. De hecho, cuando llegó el emperador Constantino, que es una de las cosas buenas, entre comillas, que hizo, digo buenas porque nada bueno sale del hombre, pero una de las cosas buenas que hizo fue que declaró el séptimo día como día de reposo y ese día descansaban los esclavos. De ahí es que viene la tradición de congregarse el domingo. O sea, ya estaba establecido en la iglesia primitiva, pero el emperador lo que hizo fue poner el sello de aprobación, hacerlo legal. Y eso benefició a los esclavos, porque ¿qué esclavo tenía descanso? Entre otras cosas que hizo, como eliminar el infanticidio, eliminar la crucifixión como método de ejecución. Sí, bueno, el castigo no sé, creo que la palabra castigo se queda corta. Sí, ejecución es la certera. Porque castigo es algo que pasa, pero ¿quién es castigado con una cruz? Sí, pero pasan. En cambio, ¿qué pasaba con un crucificado? Moría. Si lo aguantábamos, si no lo aguantábamos. Sí, pero al final moría. Bien sea por deshidratación o por problemas respiratorios, que era lo que pasaba, moría. Sí. Ok, entonces, no sé si con eso quedó aclarada tu duda. Sí. Porque es un mandamiento del Señor antes de la caída.
Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, dice el Génesis que lo puso para que lo labrara y lo guardara. Antes de la caída existía el trabajo. ¿Qué pasó después de la caída? Que las condiciones empeoraron. Eso sí, pero ya el trabajo existía. Es un mandamiento de Dios que nosotros trabajemos y es la forma como podemos mantenernos nosotros, mantener nuestra familia y finalmente darle gloria al Padre. Por eso trabajamos. Por eso trabajamos. Sí, sí. Automáticamente. Y a veces pienso que uno no sea así, que uno a veces no ve así como una responsabilidad, porque así como uno tiene una responsabilidad para un trabajo, para su familia, para lograr siempre que Dios también, nosotros vamos a decir, que pues Dios es el primer lugar, y siempre Sí, sí. debemos verlo como parte de la responsabilidad. Digo así, a todos los 7 días a la semana, a tu delante, ¿no? Pero Sí, sí. Señor. Sí. Como una meta, sí. Sí, sí. Sí, sí, eso. De acuerdo. Sí, sí. Y él a veces ha descuidado un poco lo que es la parte del trabajo y no la dice. Y estudiando tantas cosas y no puedo descuidar la parte de la autoridad. Sí. Sí, establecer prioridades. Cuando decimos primero Dios y segundo nuestra responsabilidad, ahí está el equilibrio. Sí, sí, como no me va a castigar. Sí. Y Dios está quién sabe en qué lugar. Está como un ejemplo de un pastor que dijo una vez, ¿no? Hablando del fútbol, ¿no? O sea que está la tabla de clasificación y está los que están arriba, los que están en el medio y los que están hacia abajo. Entonces dicen, bueno, Dios a veces puede que esté de mitad de tabla hacia abajo, casi en el descenso. Yo decía. Por lo menos hay veces ha pasado, ¿no? Que el pastor no hizo el servicio porque estoy lavando. Llegó el agua ese día. Llegó el agua ese día, o estoy descansando, porque entonces a veces uno lo entiende, pero a veces uno dice, ¿y dónde está poniendo esto? Está una hora o 2 horas. Sí, sí. Estamos poniendo en primer lugar a Dios. Entonces, Dios es nuestra fortaleza, pero también hay que darle un tiempo al Señor. Sí, es que da un tiempo al Señor. Yo digo también, mi hermano, que no también que ¿verdad? La palabra me pasaba por en ese aspecto. A veces uno tiene trabajo, Sí. pero hay que hacer, hay cosas que uno, el trabajo que uno puede dar, no sé, en neutro, mientras tú estés en tu mente, con algo, como tú quieras, pero alabando a Dios, estás poniendo también a Dios en tu lugar. Sí, sí. En primer lugar, antes ese trabajo que estás haciendo. Y depende de los tipos de trabajo, porque hay tipos de trabajo que no te dan ni papel. Sí, sí. Pero Tremendo. si uno pone a Dios en primer lugar siempre, en su trabajo, en que vaya, a lo que haga, Sí. siempre Dios está. Uno Sí. tiene a Dios en tu corazón igualito. Porque fíjese, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, lo que el versículo que citamos, Mateo 4:10, ¿qué tal si Jesús hubiese dicho, bueno, no, el Padre no me está viendo, vamos a hacer lo que Satanás dice? La actitud correcta es la contraria. O sea, tener la conciencia de que Él nos ve. Y así es como honramos. Es tanto, o sea, uno ha visto cosas en el Evangelio de gente que uno las ve en la iglesia y uno dice, oye, este es tremendo, este es estricto con la sana doctrina, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo que en su casa no son así. Y es una de las cosas que decepcionan del Evangelio. O sea, eres evangélico en tu casa, pero en la casa no. O sea, tú eres evangélico 24/7. O no lo eres. Con esto no quiere decir que seamos perfectos. Pero ¿cuál debe ser nuestro patrón de conducta? Honrar a Dios con lo que decimos creer. Bien, si no hay más nada que decir. Bien, pasemos al cuarto versículo, Juan 12:28. Juan 12:28. Y este texto dice de la siguiente manera: Padre, he glorificado tu nombre. Entonces vino una voz del cielo
Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Lo que el Padre estaba diciendo es, hijo, tú has vivido tu vida en esta tierra conforme a lo que te he mandado y hasta este punto has glorificado mi nombre. Y cuando vayas a la cruz, lo voy a glorificar y lo voy a seguir glorificando. Fíjense que como hay unos tiempos allí, hay un pasado hasta ese momento que Jesús dice esas palabras y hay un futuro. O sea, quizás nuestro pasado no fue como debió ser, pero hay un futuro donde podemos glorificar al Padre con nuestras acciones. En ese caso, la acción de Cristo fue ir a la cruz. Él se pudo haber negado, como lo mismo lo dijo, pudo haber pedido una legión de ángeles para que lo salvaran, pero en obedecer al Padre fue a la cruz y eso le dio honra al Padre. Entonces, lo más importante es la gloria de Dios. Lo más importante en el mundo es soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Eso es lo más importante. En nuestra cotidianidad tenemos deberes o debemos tener presente la glorificación del nombre del Padre, lo que usted venía diciendo. Eso es adoración. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, quinta versículo de la solo Dios la gloria, está allí mismo en Juan 17, en la oración sacerdotal. Juan 17:4 dice, sí, Juan 17:4 dice de la siguiente manera: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús conecta la glorificación del nombre de Dios con sus actividades. Y ahí está dándonos ejemplo de las palabras que él mismo dijo, que somos la luz del mundo y que nuestras buenas obras deben alumbrar para que los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos, para que Él sea honrado. Eso es lo que significa gloria, honrar, en este sentido. Entonces, todo lo que Jesús hizo, lo realizó en conformidad con la voluntad del Padre. En términos sencillos, el creyente obediente glorifica al Padre. Eso es dar gloria al Padre. Una persona que no está bajo la influencia del maligno, glorifica al Padre. Vemos pues que en la vida de Jesús, lo más importante es la glorificación del Padre. Constantemente en el Evangelio de Juan, él hace referencia a que él vino a hacer la obra que el Padre le envió. Constantemente lo dice. Entonces, solo a Dios la gloria. ¿Comentario hasta acá? Bien, resumen hasta ahora lo que hemos visto en esta última enseñanza de las 5 solas. Hoy vimos solo a Dios la gloria en palabras de Jesús. Y los versículos que vimos son los que ya les mencioné. Mateo 4:10, Mateo 6:9, Juan 8:49, Juan 12:28 y Juan 17:4. Juan 17:4. Bien, si no alguien va que desea decir algo más, palabras de cierre al final para este final de nuestra serie. ¿Ya? Bueno, entonces yo me despido como dándole gracias al Señor por haber dado esta serie. Espero que me hayan sabido entender, que hayan podido asimilar lo que yo les digo. No se crean, cuando uno está en la casa y uno está preparando, uno es el mejor predicador. Pero cuando está aquí en este lugar, pues, digamos que... Sí. Las palabras no salen como uno quisiera que saliera. Pero lo que sí me esfuerzo es que la idea se entienda. Para que ustedes puedan aprender y puedan entender las escrituras. Al final del día, somos siervos inútiles. Y Dios nos usa imperfectos como somos, justamente porque eso también le da gloria al Padre. Usando seres imperfectos para su gloria. Y todo lo que debemos hacer en nuestra vida es para la gloria del Padre, no para la gloria del yo, del hombre. Por eso cuando entendemos que somos vasos de barro, lo importante no es que seamos vasos de barro, sino qué es lo que está dentro del vaso de barro. El tesoro que dice Pablo. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos angustiados en todo. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos.
Bien, entonces yo me despido diciéndole, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Por acá nuestra pastora, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ok, bueno, Señor, te damos gracias, Dios mío, en este momento, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder. Gracias te damos, Dios amado, porque hemos podido aprender algo de tu palabra, algo de ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor, te pedimos que nuestra vida sea una vida que te dé gloria a ti, que te dé honra a ti, Padre bueno. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a honrarte a ti como el Hijo te honró todos los días de su vida, aún en los momentos de tentación, aunque esas tentaciones sean una necesidad legítima como la de nuestro Señor, que tuvo hambre, pero que no hizo la voluntad del maligno, sino que prefirió hacer la voluntad tuya, anteponiéndola a sus intereses, a su necesidad, Dios mío. Te pedimos que nosotros podamos tener esa actitud que tuvo nuestro Señor, de ser hombres que te den gloria a ti, no solamente en este lugar, sino en nuestro hogar, en nuestro entorno, a donde quiera que vayamos, Dios mío, que puedan ver las buenas obras, esa luz que somos nosotros, y glorifiquen al Dios el Padre que está en los cielos, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, más no de tu presencia, guíanos en paz, en bendición, que podamos llegar a nuestro destino, que podamos disfrutar lo que queda del día, Dios mío, y que en esta noche podamos descansar, Señor. Y el día de antemano te ponemos el día de mañana, que no sabemos si vendrá, pero tú sí lo sabes todo, Dios mío. En tus manos ponemos nuestras vidas, en tus manos ponemos todo nuestro ser, y te damos la gloria y la honra, y oramos a ti porque sabemos que nos oyes, en el nombre de Jesús y poder del Espíritu Santo, y decimos amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Ay, voy a apagar la cámara aquí.